internado o en el CERUS, ustedes van a ver algún tipo de estas fracturas. En el miembro superior nosotros vamos a observar de que tenemos que observar los elementos que están formando la cintura escapular, y dentro de ellas tenemos a la clavícula y el escápula. De estos dos huesos de la cintura escapular, la clavícula representa uno de los huesos que más compromiso puede tener cuando hay mecanismos directos o mecanismos indirectos. Lo más frecuente es los mecanismos indirectos, o sea, caída sobre la extremidad extendida en abducción. Los mecanismos directos son poco frecuentes. Generalmente se producen cuando hay un mecanismo en la cual el hombro es impactado por la parte lateral y origina una fuerza que va de lateral a medial, y en el punto medio va a producirse la fractura. Entonces, la fractura de la clavícula van a representar el 10% de la fractura de todo el esqueleto. Generalmente son fracturas que van a ir muy bien con un tratamiento ortopédico. Muy pocas clavículas se van a operar. Si ustedes revisan en una emergencia la cantidad de clavículas que llegan al año, todas o casi todas van a ser tratadas ortopédicamente con un aparato de yeso que se llama yeso en 8. Pero si nosotros revisamos las estadísticas de las clínicas particulares, todas las fracturas de clavícula serán operadas, porque es el negocio de las clínicas. ¿Cuándo se debe operar una clavícula? Cuando tenemos una unión, o sea, cuando hay pseudoartrosis. Cuando hay lesiones vasculonerviosas, o sea, que la fractura en el tercio medio esté comprimiendo la parte vascular o la parte nerviosa del plexo braquial. Cuando existe una fractura de clavícula que compromete el lado externo, y en ese lado externo vamos a encontrar los elementos que estabilizan a la clavícula, como son los ligamentos coracoclaviculares. Y luego vamos a tener que observar que podrían existir tejido muscular introducido en el foco de fractura que haga imposible una reducción ortopédica o mantenga una separación que vaya a condicionar un tejido fibrótico que haga posible de que estos dos huesos no consoliden. Y la quinta indicación es el hombro flotante, o sea que hay fractura de clavícula y hay fractura del cuello quirúrgico de la escápula. Entonces, dos elementos que entran en la movilidad de la articulación del hombro y de la acromio clavicular, que van a tener que ser necesariamente estabilizados desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, tenemos que comprender cómo los desplazamientos de los músculos se van a producir en la clavícula. Si nosotros miramos a la clavícula, ¿dónde están insertados los músculos? ¿En qué caras? ¿Inferior? ¿Qué dice? Lateral, inferior. ¿Cuántos músculos vamos a tener en la clavícula que yo tenga que recordar? Deltoides, trapecio, pectoral. Primero tengo que mirar caras y bordes. ¿Cuántas caras? Dos caras. Una cara superior, una cara inferior. Un borde anterior, un borde posterior, un extremo lateral, un extremo medial. Entonces, si yo miro las caras, en las caras, solamente en la cara inferior está el músculo subclavio. En la cara superior es una cara subcutánea que yo la puedo tocar. El borde anterior, si miro el borde anterior, en los dos tercios internos está el fascículo clavicular del trapecio. Si miro el borde externo, perdón, el tercio externo del borde anterior, fascículo clavicular del deltoides. Si miro el extremo lateral de la clavícula, que es el acromion, el fascículo intermedio o acromial del deltoides. Y si observo el borde posterior de la clavícula, tendré que los dos tercios externos están para el trapecio y el tercio interno para el fascículo del esternocleidomastoideo. Entonces, ese balance de músculos en los bordes y en las caras hace posible que nosotros tengamos un desplazamiento proximal del fragmento. Este fragmento va a ascender. Por lo tanto, yo tengo que hacer que la maniobra de reducción vaya a hiperextender el hombro. Los yesos se colocan en hiperextensión.
nosotros debemos tener un tratamiento ortopédico de acuerdo a las clasificaciones que tengamos. Entonces vamos a tener una clasificación en el grupo 1 de la clasificación de Allman, que es para el tercio medio de la clavícula. 80% de todas las fracturas de clavícula ocupan la porción central, que puede ser una fractura simple como la que estamos mirando aquí, o podría ser una fractura con fragmentos triangulares, que ya hace un poco más inestable a la fractura, porque ya habíamos dicho cuándo es fractura estable, cuándo es fractura inestable. Si yo tengo una fractura del grupo 2, en la cual ya no se ubica en el tercio medio, sino en el tercio lateral, que son un 15%, ahí yo debo mirar, este grupo 2 es un grupo 2.1, 2.2 o 2.3. ¿En qué va a variar cada uno? En que están comprometidos los ligamentos conoide, trapezoide y coracoclaviculares, y que podríamos encontrarlo en el lado lateral, en el lado medial a los ligamentos coracoclaviculares, o sea, por fuera o por dentro del conoide y del trapezoide. Y en grado 3 tenemos una fractura de la superficie acromioclavicular sin lesión ligamentaria, o sea, va a estar solamente incluido este extremo lateral. Entonces el grupo 2 del tercio distal y el grupo 3 del tercio proximal, y esta se puede acompañar de una luxación de la articulación externoclavicular o solamente fractura del extremo interno, que es una cantidad reducida de casos, 5%, y en la cual pues es necesario ver si los ligamentos están estables o los ligamentos también han sido comprometidos, especialmente los costros claviculares que fijan al extremo interno con la primera costilla, si están comprometidos los ligamentos externoclaviculares, que son 5, y que podrían originar una luxación o una subluxación: el esternoclavicular superior, el ligamento esternoclavicular inferior, el ligamento esternoclavicular anterior, posterior y el interclavicular. Entonces, la mayor patología que podemos observar son fracturas del tercio medio, ya habíamos dicho 80%. ¿Qué hay que hacer ahí? Si es necesidad quirúrgica, o sea, si hay un desplazamiento, lo que hemos dicho en las indicaciones quirúrgicas de la clavícula, ahí hay que operarlos. Una osteosíntesis que puede ser con clavos, pero no lisos, sino clavos que tengan una rosca en el extremo medial y en el extremo lateral. Porque si nosotros colocamos clavos lisos en la parte intramedular, estos van a migrar. Ya hemos tenido problemas en la parte del mediastino anterior, que han podido migrar los clavos. Si utilizan los clavos, van a ser con esta disposición. Generalmente en nuestro medio no hay estos clavos. No existen, las casas comerciales no lo venden, clavos roscados para intramedular de clavícula. ¿Qué cosa es lo frecuente? La placa y tornillos. Entonces, vamos a observar que la disposición de la placa podría ser colocada en la cara superior. Miramos aquí en la cara superior una placa de 6 tornillos, 3 proximales y 3 distales al foco de fractura, es lo que manda la estabilidad de la osteosíntesis de la clavícula. Muy bien, si no hay posibilidad de colocarlo en la cara superior, lo podemos colocar en el borde anterior, como muestra el esquema. Tenemos aquí la conminución de la clavícula en el tercio medio, solamente hay que reducirla, hay que estabilizar la placa, la colocación de los tornillos y la fijación respectiva. Pero si es en el extremo externo, donde nosotros tenemos la lesión de los ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide, vamos a observar que aquí hay que, aparte de colocar la placa, hay que suturar los ligamentos. Nunca en mi vida hemos suturado un ligamento conoide o trapezoide, porque son hilaches de ligamentos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces hay que poner un tornillo que va de la clavícula a través de la placa a la apófisis coracoides, como muestra aquí el esquema. Con eso tenemos la estabilización de la clavícula, los ligamentos se van a fibrosar y luego de la fibrosis de los ligamentos, que están más o menos en un promedio de unas 10 semanas, ya esto quedó igual como si no hubiese pasado nada. Habrán algunas disposiciones de placas que hay nuevas, ustedes pueden consultar en el portal de AO Trauma Foundation ORG. Ese es un portal de que ustedes pueden encontrar de toda la información de la clasificación que hemos visto en la clase pasada y todas las
la clasificación de los huesos del esqueleto que está mostrado en esa clasificación. Hay implantes y hay una serie de cosas que pueden servirles a ustedes. Entonces, el tratamiento quirúrgico está reservado para este tipo de indicaciones, tanto para tercio medio como para tercio lateral. Pero la mayoría de las fracturas se va a tratar con un yeso, como aparece esta imagen en 8, un yeso en 8. Aquí tenemos el 8, este es un vendaje con un almohadillado de algodón, y vamos a ver que después de la tercera a la cuarta semana ya hay un callo fibroso que está avanzando en la consolidación. Podemos retirar el yeso y podemos tener un cabestrillo de inmovilización con sujetador torácico. Entonces es un cabestrillo que va en esta posición con una banda que va al cuello y otra que sujeta totalmente al tórax para impedir la movilidad. Porque si yo tengo un callo fibroso y lo muevo demasiado, el fibroblasto se va a quedar en fibroblasto y no se va a producir la consolidación. Entonces tengamos eso en cuenta. Dentro de la fractura de la escápula también vamos a observar que son fracturas raras. Si nosotros revisamos la literatura, 0,4 al 1% de todas las fracturas. Y dentro de estas fracturas de la escápula, que son la clasificación anatómica en 5 grupos, la que nos interesa es estas fracturas del cuello de la escápula. Entonces aquí nosotros vamos a mirar que si yo tengo una fractura del cuello de la escápula, pues va a tener una relación con ¿quién? Con la superficie articular, la cavidad glenoidea. Entonces yo no puedo dejar un espacio articular incongruente, en este caso de la cavidad glenoidea para la cabeza humeral. Por lo tanto, tendré que tener bien claro la indicación. Fracturas articulares igual reducción anatómica, reducción abierta, principios de estabilidad absoluta, con placa o con tornillos. Entonces, aquí miramos este esquema, el desplazamiento de una fractura del cuello y que va a ser fijada con 2 tornillos de compresión interfragmentaria. Ya en la práctica ustedes vayan anotando ahí qué cosa es compresión interfragmentaria, cómo se realiza. Su profesor ya debe indicarles cómo va a ser el proceso. Ya les dije en el inicio, el objetivo del curso no es que ustedes sepan todos los implantes, porque no es necesario para ustedes. Para ustedes es necesario que ustedes comprendan los mecanismos, cómo se producen las fracturas, cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre los huesos y producir las fracturas, cómo los voy a clasificar, cuál es el pronóstico de la fractura y tener una idea del material que se emplea. Por hemos dicho, estabilidad absoluta, tal cosa, estabilidad relativa, tales implantes. Si nosotros quisiéramos tener una cosa detallada de algún implante, pues lo pueden averiguar por su cuenta, pero yo no tomo en consideración eso porque de nada les va a servir a ustedes que conozcan qué características es un clavo, cuánto tipo de clavo, diámetro, placas, tornillos. No van a tratar ninguna fractura ustedes. Pero dentro del aspecto general lo pueden averiguar, no hay ningún problema. Si no tienen información, me lo piden, entonces podemos mirarlos. Salvo que ustedes se animen a ser aquí mi residente y venga y pues ahí le daré de la A a la Z todos los implantes. ¿Ah? ¿Nadie quiere ser traumatólogo? ¿Usted, doctor? ¿Ah? No le gusta. ¿Ah? ¿Qué dice? Entonces vamos a observar que hay un grupo de fracturas en las cuales compromete la escápula y compromete la clavícula. Entonces estas necesariamente tienen que ser quirúrgicas, no podemos dejar un hombro flotante. Y miramos aquí que va a ser estabilizada la fractura de la clavícula y una vez que ha sido estabilizada automáticamente se reducen los elementos fracturarios de la escápula y ya hemos dicho que solamente vamos a operar la escápula si compromete la superficie articular. Si no lo compromete, esto quedó ahí y no pasó nada. Son tejidos esponjosos, rápidamente van a entrar en la consolidación. Hay que tener en cuenta que para el diagnóstico clínico que tenemos que observar un diagnóstico radiológico. Y el diagnóstico radiológico de estas lesiones, especialmente de la escápula y de la clavícula, yo tengo que tener un patrón radiológico y ese patrón radiológico comprende 3 tipos de radiografías. Una radiografía en anteroposterior, una radiografía en perfil de escápula en el plano lateral y perfil de escápula en el plano axilar. Si es necesario que nosotros tengamos que estudiar algunos fragmentos de
de la estructura articular comprometida en el caso de la cavidad glenoidea, pues podríamos solicitar una tomografía axial computarizada reconstructiva para nosotros hacer una planificación operatoria y de acuerdo a eso tener listos los implantes. Entonces, la fractura de la escápula solamente se van a operar aquí en esta lesión articular. Tenemos que mirar dónde es el lugar del abordaje. El abordaje es un abordaje posterior que va a través de la espina de la escápula y se amplía al ángulo inferior. Hay que tener cuidado en separar a los músculos. ¿Qué músculos están en el lado lateral de la escápula? Están más flojos que le dije 24 horas para estudiar anatomía. ¿Qué músculos? Deltoides en el extremo lateral de la escápula. Redondo menor. Porción larga del tríceps, redondo menor, redondo mayor. Entonces observamos que aquí hay cuadrilátero, el cuadrilátero húmero-tricipital, el triángulo homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. En este cuadrilátero húmero-tricipital encontramos a la arteria circunfleja posterior que está rodeando el cuello quirúrgico del húmero y al nervio axilar o llamado también nervio circunflejo. Entonces hay que tener cuidado en la vía de abordaje porque si no podremos lesionar. ¿Y aquí inerva el nervio circunflejo o axilar? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Uy, caramba. La memoria es cruel, ¿no? Mañana se olvidan hasta cómo se llaman ustedes y van a estar deambulando en la calle sin saber quiénes son. Al músculo deltoides, a él inerva. Entonces, si yo pierdo la inervación del músculo deltoides, no podré hacer muchas cosas. Los tres fascículos del deltoides tienen función diferente. El fascículo clavicular es flexor, el fascículo acromial es abductor y el fascículo escapular en la espina de la escápula, en el borde inferior, es extensor. Entonces la importancia de manejar ahí los cuidados. Muy bien. Las fracturas que no se operan, pues con un cabestrillo basta, 2 semanas ahí, la consolidación a través del callo fibroso va a permitir que durante 3 a 4 semanas ya iniciemos la terapia de rehabilitación en estas lesiones. Estas son las radiografías que mencionábamos hace un momento. Esta es una anteroposterior con rotación de 30 grados. ¿Qué cosa vamos a mirar? Vamos a mirar todas las glenoides, todo el espacio articular y tendremos que observar cómo está desplazado la superficie articular en el caso de fracturas complejas. Este otro es el perfil de la escápula, donde nosotros vamos a observar el borde de la escápula y miramos cómo está el acromio y cómo está la relación entre la cabeza y la glenoides. Y esta es una radiografía también anteroposterior axilar con abducción de 30 grados, en la cual miramos la congruencia de la cabeza humeral y la glenoides, y esta es la radiografía axilar alternativa para poder observar mejor las condiciones de la superficie glenoidea. Buenos días. Muy bien, la articulación acromioclavicular es importante. Es importante, muchas de estas lesiones que son aparatosas, nosotros lo vamos a creer que van a ser de necesidad quirúrgica y no es así. Si nosotros miramos a la acromioclavicular en sus 6 grupos de compromiso, podemos nosotros mencionar de que solamente las tipo 5 y la tipo 6 podríamos tener alguna eventualidad de proyección quirúrgica, porque son elementos que ya han completado toda la disrupción de los ligamentos que van a estabilizar ahí. Entonces, en la acromioclavicular tenemos el ligamento conoide, el ligamento trapezoide, el ligamento acromioclavicular superior, ligamento acromioclavicular inferior, el interclavicular y el coracoacromial. Entonces, hay una cantidad importante de ligamentos. En los 3 primeros grupos, generalmente los ligamentos se van a comprometer en relación a algunas fibras, pueden ser todos como muestra el tipo 4 que tenemos aquí, una lesión igual como si fuera el tipo 3, pero que ya el hueso se ha desplazado por detrás de la superficie articular del acromio. Entonces ya esto es imposible reducirla. Tenemos que ya hacer una eventual reducción quirúrgica en el grado
5 ya vemos un completo desplazamiento, y en el grado 6 posiblemente tengamos una interposición de los músculos que se van a insertar en la coracoides y que de alguna manera van a permitir que la clavícula esté muy desplazada. Estos serían los grupos en los cuales nosotros podemos hacer una reducción quirúrgica. Pero en los 3 primeros, el manejo es un manejo ortopédico. Que sí, que me va a quedar un bulto ahí, que eso no es importante. Podría ser estético para las mujeres que lo ven ahí con un hombro prominente en el extremo externo, pero la funcionabilidad no se va a afectar. ¿Cuándo se va a poner de manifiesto el deslizamiento del acromio clavicular? Cuando yo haga movimiento de circunducción, todo el movimiento de circunducción. Entonces, en ese caso, recién me podría fastidiar la acromio clavicular. Pero la fibrosis en los 3 primeros grupos no es una fibrosis débil, sino es una fibrosis compacta que permite hacer los movimientos adecuados. Entonces, estas lesiones pues van a ser solamente quirúrgicos cuando nosotros tenemos ya la indicación de los grupos 4, 5 y 6, que ya hemos dicho que son lesiones muy inestables y que hay que tratarlas. Puede ser con clavos simples, puede ser con placas, puede ser con tornillos, puede ser con alambres, con un método que se llama la banda de tensión, que ya lo veremos más adelante, y podría quedar con eso estabilizado. No pasó nada, ahí se estabilizó la clavícula, la cápula, y vamos a mirar la congruencia que hay ahí. ¿Qué es lo que puede fastidiar en estas lesiones? Que entre el acromio clavicular, entre los extremos óseos del acromio clavicular, hay un fibrocartílago. Ese fibrocartílago, que es como una cuña que determina la posición exacta de las dos superficies planas del acromio clavicular, generalmente se compromete. Y con el tiempo, en el momento quirúrgico, se tiene que extirpar este menisco, porque si no queda flotando como un cuerpo libre. Esa falta de menisco en la evolución en años sí podría dar una artrosis, dolor de esta articulación. La luxación esternoclavicular es una luxación más compleja. Es muy rara la luxación acromioclavicular, 1% en todas las lesiones de la relación que existe entre la pérdida de la estabilidad, o sea, de las luxaciones, 3% en todas las lesiones de hombro, o sea que es muy rara que nosotros veamos que el extremo interno de la clavícula vaya a romper todos los ligamentos que hemos mencionado y vaya a luxarse. ¿Cuál es la luxación más frecuente? La luxación, menos frecuente, la luxación posterior, pero es la más grave. ¿Por qué? Porque va a comprimir directamente a los vasos subclavios. Entonces, si yo tengo una luxofractura o una luxación posterior del esternoclavicular, tengo que examinar la vascularidad del miembro superior, porque si yo veo una compresión con insuficiencia vascular, deficiencia de pulsos, esto tiene que ser reducida quirúrgicamente. Es muy difícil reducir ortopédicamente una luxación esternoclavicular, muy difícil. En más de, ¿cuántos años tengo acá? En más de 35 años habré reducido 2 luxaciones esternoclaviculares. Y es difícil. Hay que hacer una incisión, hay que abordar el borde superior de la clavícula y hay que colocar un gancho metálico para poder traccionar y que vaya a reducir este extremo que está luxado al esternón y fijarlo con una sutura especial de alambre o con clavos cruzados. Es de mucho riesgo colocar los clavos porque tienen que ir de la parte posterior a la parte anterior del esternón. Y ahí tenemos la presencia de elementos vasculares, arteria, vena subclavia, nervios, que hace muy difícil colocar los implantes de clavo. Entonces, los alambres de cerclaje a través del grupo de alambres torácicos se puede emplear aquí y se fija la articulación esternoclavicular. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Las luxaciones del hombro. Ya habíamos señalado hace unos días cómo en las fracturas una de las complicaciones era las luxaciones del hombro. Vamos a ver que cuando estas se producen,
van a tener necesariamente que lesionar, ¿qué cosa? Las estructuras óseas de la glenoides y de la cabeza humeral. Entonces, una vez de que ocurre el impacto de salida, ¿cuándo se va a luxar el hombro? Cuando yo tenga abducción y rotación externa, brusca. Entonces la cabeza humeral se desplaza en la glenoides, rompe la cápsula articular, rompe el labrum, que es el rodete, podría romper el hueso de la glenoides y aparecer ahí fuera para colocarse por debajo de la coracoides, por debajo de la glenoides o por debajo de la clavícula. Entonces las luxaciones del hombro han lesionado la cápsula articular, han lesionado los ligamentos glenohumerales, han lesionado el cartílago articular y han lesionado el rodete articular. Eso hace posible que nosotros tengamos que observar que la estabilidad que va a depender después de la reducción va a ser de cómo va a existir una muy buena cohesión en la reparación capsular, en la reparación de los ligamentos o en la parte muscular. Los músculos intrínsecos y extrínsecos del hombro tenemos que potenciarlos al máximo para lograr una estabilización. Se perdió la estabilidad estática, pero se puede ganar la estabilidad dinámica. Pero si nosotros encontramos de que en esta luxación el labrum o la cabeza del húmero ha sido muy compactada, o sea que hay una muesca muy grande, va a quedar un camino que en cualquier momento, en abducción y rotación externa, vamos a poder nuevamente luxar el hombro. Eso es un camino para la luxación recidivante del hombro. Muy bien, entonces observamos que estas fracturas, esta luxación de perdón, que lo vemos aquí, viene con mucho dolor, el paciente viene con una incapacidad para poder hacer ningún movimiento del hombro, el paciente viene sosteniéndose el codo y el brazo con la mano contralateral, y tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos hacer ninguna reducción de la luxación si no tenemos la imagen radiográfica, porque podríamos estar frente a una luxofractura y en el momento de que nosotros querramos hacer la reducción podemos empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque la cabeza del húmero podría migrar hacia la axila y quedar atrapada en el hueco axilar. ¿Qué tenemos que explorar? La inervación sensitiva, que podría ser comprimida con una luxación de cualquier tipo del hombro, llámese nervio músculo cutáneo o nervio axilar o circunflejo. Entonces tenemos que tener aquí en el 1 la inervación sensitiva del hombro y en el 2 la inervación de la cara lateral del antebrazo para el nervio músculo cutáneo. Estas luxaciones del hombro tienen que tener una imagen radiográfica y una imagen de una tomografía o resonancia si queremos ver la integridad de la cápsula articular o de los ligamentos. En las radiografías simples tenemos que, a través de esas tres radiografías que hemos dicho, la axilar, frente corregido y perfil de cápula, determinar cómo puede observarse una lesión. Esta es la cavidad glenoidea, esta es la cabeza del húmero que está luxada, y miren ustedes cómo se ha podido ubicar aquí una lesión importante de la cabeza. Esto ya es reducida, y miramos aquí la cabeza con una muesca importante. Podría ser milímetros más, milímetros menos, pero ya es una inestabilidad que va a quedar en forma permanente en este paciente. Entonces, en el momento de la rotación y abducción próxima, esto es un camino que va a sacar nuevamente la cabeza del húmero de su lugar. Entonces, la huella de Hill y Saar es una huella ósea en el labrum de la glenoides y en la cabeza del húmero. Hay una serie de maniobras para poder reducir la luxación del hombro. La más frecuente que nosotros utilizamos es la maniobra de la silla. El paciente se siente en la silla, se sujeta la mano con el borde de la silla. Aquí el examinador va a hacer una tracción en el eje longitudinal, y una vez que él siente que los músculos se están relajando, hay que poder hacer una aducción y una rotación interna. De esta manera se consigue la reducción.
Hay otras maniobras que no son frecuentes usadas, pero están ahí en la literatura que ustedes la pueden reducir. Pueden ir a la emergencia, consultar con su tutor y decirle en una fractura en una luxación del hombro qué maniobra utiliza. Hay varias maniobras. Nosotros aquí en la emergencia todos hacen la maniobra de la silla. En un segundo está reducido. En el control por reducción, entonces hay que tener en cuenta la integridad, porque nosotros podemos tener una ruptura capsular importante que en el momento que hagamos la reducción nos quede inestable. ¿Qué cosa va a quedar? Una subluxación. Y eso hace posible de que nosotros tengamos que asegurar que no haya una nueva luxación posterior en los días consecutivos. Tenemos que aplicar un aparato de yeso o un aparato de fijación semirrígido, como son los vendajes adhesivos. Por eso es que es necesario un control posterior a la reducción. Y si esto es inestable, pues hay que programar una técnica quirúrgica que haga posible que nosotros tengamos una aplicatura. Una aplicatura quiere decir tensar la cápsula articular para poder mejorar los elementos de estabilización. ¿Entendido? Muy bien. Si nosotros tendríamos una luxación posterior, aquí vamos a encontrar que existe un bloqueo. En la luxación posterior hay un bloqueo para la abducción y para la rotación externa. Está trabado la articulación del hombro. Entonces, aquí el tratamiento ya no es un simple tratamiento ortopédico, sino que tenemos que hacer un intento del tratamiento ortopédico. La maniobra va a ser una maniobra diferente. Vamos a tener una tracción longitudinal y vamos a presionar la cabeza de atrás hacia adelante, con la finalidad de que durante la tracción y la progresión de la cabeza de atrás hacia adelante se reduzca la luxación. Si ese no es posible, hay que hacer una cirugía abierta para reducir la luxación posterior de la articulación glenohumeral. Entonces, ya no es una eventual reducción simple con esa maniobra de la silla que habíamos dicho, sino que esta ya entra en una mayor complejidad. Muy bien, las luxaciones de la clavícula, las luxaciones del hombro representan una característica especial. ¿Cuál es? La funcionabilidad, mantener la funcionabilidad del hombro. Si yo no tengo una buena reducción, una buena estabilización, vamos a tener un hombro inestable. ¿Qué pasa en las fracturas? Las fracturas hemos revisado la clasificación de la AO, pero también hay una clasificación internacional que ustedes la pueden encontrar en toda la literatura del hombro, que es la clasificación de Neer. Y la clasificación de Neer se basa en los fragmentos en los cuales nosotros observamos la superficie proximal del húmero, llámese cabeza del húmero, troquín, troquita, el cuello anatómico y cuello quirúrgico. Miramos nuevamente que en el cuello quirúrgico encontramos este patrón vascular de la irrigación que tienen las circunflejas humerales a través del cuello quirúrgico y de la irrigación a la cabeza humeral. Si yo tengo una lesión del húmero proximal y que yo sé que es una área articular, tengo que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Entonces tendré que tener radiografías anteroposteriores, radiografías en rotación interna, en rotación externa. La axilar que había señalado para escápula también la vuelvo a repetir aquí, lateral o perfil de escápula. Entonces, si con estas radiografías yo tengo un patrón definido de la fractura, puedo hacer el diagnóstico. Pero si no, tendré que tener un estudio tomográfico para definir cuál de las lesiones es la más importante y qué hay que reconstruirlo, o si ya no hay nada que hacer y poner de frente una prótesis de hombro. Entonces, la clasificación va a estar dado al segmento óseo comprometido en la clasificación de Neer, ya habíamos señalado, o en la otra clasificación de la AO que hemos dicho para húmero proximal. El abordaje para este tipo de lesiones es un abordaje deltopectoral, es un abordaje que separa al músculo deltoides por fuera y al pectoral mayor por dentro. Hay que tener cuidado porque en este surco deltopectoral aparece esta vena, la vena cefálica. No la podemos lesionar, tampoco la podemos comprimir tanto porque podríamos originar un grupo de trombosis. Entonces hay que tener cuidado ahí, hay que llevar todos los elementos vasculares y nerviosos del plexo braquial hacia medial.
Entonces aquí se ha desplazado todo hacia medial, miramos la fractura y tenemos que tener cuidado con este nervio, con el nervio axilar. Que no quede atrapado en la fractura o no quede atrapado en la placa y los tornillos. Entonces, vamos a mirar que la clasificación de NIR en 4 grupos, la más importante va a ser esta, el grupo 4, donde ya se ha perdido toda congruencia de las superficies, se ha perdido toda la vascularidad de la cabeza humeral y no hay más que retirar toda la fractura y hacer un reemplazo articular. En las 3 primeras sí podemos nosotros todavía intentar una reconstrucción a través de la osteosíntesis y recuperar la superficie de la cabeza humeral. En el tratamiento, después de la cirugía, hay que manejarlo con un reposo por unas 2 a 3 semanas, luego iniciar una terapia progresiva. Podremos utilizar en gente que tiene osteopenia, osteoporosis de las superficies óseas, las placas bloqueadas. Entonces hay unas placas que se llaman la placa de Filos, que son placas bloqueadas para húmero proximal y que son de una estabilidad muy importante que nos van a permitir que nosotros con toda confianza podamos hacer una recuperación funcional después de la segunda a la tercera semana. Estas son las placas de Filos para húmero proximal, son unas placas que tienen en este agujero una rosca. El tornillo va a atravesar las corticales, 1 o 2 corticales, y la rosca son 3 puntos de anclaje que va a tener la placa y los tornillos. Son para fracturas que tienen una calidad ósea de tipo osteopénica o osteoporótica. Si no es así, en gente joven se utiliza una placa común. Pero vamos a ver que estas son fracturas en las cuales hay una complejidad importante porque tenemos una estabilidad por la presencia de un fragmento triangular. Pero si son fracturas del grupo A, en el grupo A son fracturas en las cuales nosotros vamos a mirar un solo trazo de fractura. Podría ser una fractura del troquíter, podría ser una fractura del troquín. Vamos a ver que en el grupo B ya hay una metafisiaria, un grupo inestable, porque miren el trazo de la fractura, más de 30 grados, entonces ya condiciona una inestabilidad. Y en el grupo A3 es una fractura en la cual va a haber conminución en la zona metafisiaria. Vemos aquí 1, 2, 3, más el fragmento proximal 4 y el distal 5, fragmentos que hacen completamente inestable la fractura. Entonces, si yo tengo una fractura solamente de un solo trazo en la cual se ha abulsionado el troquíter y aquí está desprendido la inserción del supraespinoso, podemos hacer una colocación de un tornillo de compresión interfragmentaria. Miramos que es un tornillo que tiene un clavo al centro, se llaman tornillos canulados, que tiene una rosca en la parte distal con la finalidad de que en el momento que se fije el tornillo, este fragmento se comprima con el otro. Son tornillos para compresión interfragmentaria. Por eso les decía, cuando tengan algún caso con sus tutores, pregunten. Todos los que estamos hablando del aspecto mecánico de la reducción de fracturas, ustedes tienen que preguntar, si no, no pueden entender cómo se van a fijar las superficies óseas. Si yo no tengo tornillos canulados, porque a veces es difícil conseguirlos, pues podría ser una banda de tensión. Es una banda en alambre en 8, que nosotros pasamos aquí con la inserción del supraespinoso al hueso y mantenemos la estabilidad de la fractura. Y si son fracturas metafisiarias que están impactadas o con compromiso de inestabilidad, la placa y los tornillos son la primera indicación. Si fueran fracturas en niños, pues hay que utilizar los clavos flexibles que ingresan por la zona supracondilia del húmero y van a la cabeza y lo fijan. Son tornillos del grupo elástico, no rígidos. ¿Qué pasa en el grupo B de las fracturas? En el grupo B nosotros vamos a tener igual una B1, una impactación metafisiaria. En el grupo B2 una fractura completamente metafisiaria sin impactación, completamente desplazada, y en el grupo 3 se está asociando a una luxación de la articulación del hombro. Entonces el grupo B en relación al grupo A es más complejo. ¿Qué cosa vamos a tener aquí? Que la separación de las fuerzas musculares que están alrededor del hombro va a permitir que los fragmentos migren rápidamente y se desplacen. Hacen un poquito difícil la reducción, pero igual nosotros tenemos que observar que hay una sola indicación. Fracturas articulares, igual
reducción abierta, reducción anatómica, principio de estabilidad absoluta. Placa o tornillos, puede poner tornillos, se puede poner una placa como la que hemos visto en el primer grupo. Y en el grupo C ya tenemos unas fracturas muy complejas, más complejas que el grupo B, fracturas con un desplazamiento importante de la región que abarca el cuello quirúrgico y la zona del troquíter. Miren ustedes aquí una fractura impactada pero con desplazamientos, y en el grupo 3 una fractura ya con una luxación completa de la cabeza del húmero. Entonces, la progresión de A, B y C siempre va a ser más compleja. ¿Entendido? En este grupo C ya nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a indicar. Reconstruir el grupo C2 o C3, posiblemente tengamos un pronóstico malo. ¿Cuál va a ser? La necrosis de la cabeza humeral. Por estos que son los grupos que tanto el grupo C2 o C3 de la clasificación de AO o el grupo 4 de la clasificación de NIR, ya está indicado un reemplazo protésico del hombro. Tenemos aquí una fractura del grupo C, reducida con una placa, que es la placa convencional o la placa bloqueada que habíamos señalado hace un momento. Entonces, las fracturas del húmero proximal son de manejo quirúrgico, y la ventaja que nosotros vamos a tener de una recuperación es en los grupos A y B. El grupo C siempre está latente la posibilidad de hacer un reemplazo protésico. Las prótesis del hombro son como estas. Esta es una prótesis que hasta el año pasado estábamos usando, y ahora vienen a ser la prótesis reversa del hombro. Ustedes pueden poner ahí en su computadora, pues prótesis reversa del hombro, y le van a salir pues cantidad de artículos en la cual la técnica es diferente a esta. La cabeza va a estar en la glenoides y la glenoide va a estar en la cabeza humeral. Señorita, no vean. ¿Tomó desayuno? ¿Ah? Tenía que haberse levantado a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, tomar un buen desayuno y ahora estar despierta. ¿Ah? Si no, no estamos durmiendo. Y estoy hablando como un robot. ¿Ah? Entonces hay que tener en cuenta las clasificaciones, porque en el examen lo voy a poner cualquier paciente con cualquier clasificación para que ustedes me digan los mecanismos, la clasificación, qué hay que hacer. Entonces, si no están atentos a lo que hablamos, tenemos problemas. ¿Cuál es el mecanismo de la cual nosotros vamos a tener una buena estabilidad protésica? Que nosotros tengamos el anclaje de todos los músculos que han ido al hueso. Ahora todos esos músculos tienen que ir anclados a la prótesis. Si no, la prótesis no me puede funcionar para rotación lateral, medial, aducción, abducción, etc. ¿Entendí? Entonces hay que tener los reparos anatómicos para poder nosotros observar que tengamos una buena condición anatómica. Muy bien, ese es el húmero proximal. Miramos ahora a la diáfisis del húmero. La diáfisis del húmero también es un elemento importante que nosotros debemos considerar, porque la parte diafisiaria, si bien es cierto, podemos manejarlo ortopédicamente. Vamos a tener ahí en unos textos antiguos todavía que dice que el húmero ama la pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque hay una cantidad importante de músculos en la diáfisis del húmero que van a producir desplazamientos importantes y van a producir una movilidad muy grande que permite que el fibroblasto se quede en fibroblasto y condicione una pseudoartrosis o un retardo de consolidación. Las fracturas, hasta hace unos años, hablemos de 10 años atrás, la mayoría de estas fracturas diafisiarias de los grupos A, que eran una fractura de un solo trazo, se manejaban ortopédicamente. Un yeso con codo en 90 grados, un yeso colgante, le ponían acá en el yeso como una asa en la cual colgaba una pesa de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, que lo iban graduando de acuerdo a la reducción de la fractura. Imagínense ahora en estos momentos hacer un tratamiento de eso, pues esperar 2, 3 meses, no hay consolidación, bueno, no consolida, hay que operar. Pero si ya lo sabíamos desde un momento inicial que el húmero tiene problemas para la consolidación. Entonces habrá que tener indicaciones absolutas. ¿Cuándo debo operar sí o sí una fractura de húmero diafisiario? Cuando tengo una fractura expuesta, cuando hay una fractura
por arriba y por debajo de la diáfisis humeral, cuando hay lesiones vasculares, cuando es un húmero bilateral por politrauma o cuando es una lesión secundaria a compresión del nervio radial, en la cual tengo que explorar que esta fractura no haya atrapado al nervio radial. Indicaciones relativas, pues hay una serie de indicaciones relativas, pero nosotros tenemos que clasificar a la lesión. La diáfisis de los huesos largos va a ser igual para todos, o sea que esta misma imagen la vamos a mirar para diáfisis de cúbito de radio, para diáfisis de fémur, para diáfisis de tibia. No es que haya otra clasificación, todo va a ser igual. Pero habíamos señalado en la clase pasada de que todas las fracturas diaficiarias debemos manejarla en forma incruenta, con abordajes mínimos y con implantes de estabilidad relativa, ¿cierto? Podría yo traccionar, poder hacer una reducción, podría pasar un clavo de la zona del troquíter al canal medular y por ahí, por esa guía, pasar un clavo intramedular. Son los clavos anterógrados. Podría abrir la fosa olecraniana y por ahí introducir una guía que me permita fijarlo también con un clavo intramedular retrógrado. ¿Cuáles serán las ventajas en utilizar un clavo intramedular? ¿Anterógrado o retrógrado? Pues hay escuelas que dicen que el anterógrado va a lesionar al mango rotador y por lo tanto el paciente queda con alteración en la movilidad del hombro. Y que el abordaje olecraniano es un abordaje mejor porque no lesiona nada, pero hay el riesgo de fractura cuando no se sabe hacer la técnica. Porque se entra por la cara posterior del húmero, por encima de la fosa olecraniana, y en el momento de querer hacer alguna reducción podemos palanquear mucho más de la cuenta y podemos fracturar la parte distal del húmero. Entonces hay que tener mucho cuidado, la gente que utiliza estos procedimientos utilizar técnicas en las cuales no puedan suceder estas cosas. Señorita, ¿está pensando o está durmiendo? ¿Ah? Si no entendemos la clase, ustedes la pueden leer 50.000 veces ahí y no la van a entender. El 80% de los alumnos salen jalados en el primer examen. Muy bien, entonces la clasificación está pues igual a los patrones que hemos dado en la clase anterior. El grupo A solamente un trazo de fractura. ¿Qué puede ser? Un trazo espiroideo, puede ser un trazo con angulación mayor a 30 grados o menor a 30 grados. Siempre estas lesiones de tipo A son estables. No va a haber ningún problema. Yo lo tracciono, lo recupero ahí, le puedo poner un yeso, le puedo poner un clavo intramedular o una placa puente o un fijador externo si tengo lesión de partes blandas, que son las tres indicaciones de estabilidad relativa. ¿Entendido? Pero si yo tengo en el grupo B es una fractura en la cual aparece un fragmento en cuña, una cuña en espiral, que puede ser una cuña en espiral que esté en su lugar, que esté fragmentada o que esté separada. Ya aquí el tratamiento va a ser lo mismo, estabilidad relativa, porque no usamos aquí estabilidad absoluta. No es que yo tengo que abrir, tengo que acomodar el fragmento, tengo que dejarlo anatómicamente, no. El húmero me puede tolerar hasta 1 centímetro de acortamiento, me puede tolerar 5 grados de varo o valgo o 5 grados de antecurvatum y recurvatum. Entonces puede quedar medio chueco, pero ¿qué tengo que observar? El extremo distal, que es articular, y el extremo proximal, que también es articular, estén congruentes. Y el grupo C de las fracturas diaficiarias es el grupo en el cual yo ya voy a tener una fractura en espiral con un trazo muy largo, una fractura segmentaria, una fractura compleja, irregular, con mucha conminución. Igual el tratamiento va a ser lo mismo: reducción indirecta, conservación del hematoma de la fractura, estabilidad relativa. Entonces, en fracturas diaficiarias, el primer elemento que yo voy a tener como el elemento de elección para el tratamiento es el clavo intramedular. Si fuera en niños, clavo intramedular flexible. Podría utilizar la placa puente, pero nunca utilizar una placa con todos los tornillos, porque estos fragmentos de hueso no están
diseñados para estabilidad absoluta, que es lo que se hacía antes. No podemos tener un abordaje del húmero, una placa con todos los tornillos. Dejamos una rigidez extrema que no es favorable para la consolidación. ¿Entendido? Muy bien, miramos ahora cómo la evolución de los implantes y las técnicas han cambiado. Esta es una técnica de un profesor Belanguero de Brasil que comenzó a hacer por su cuenta un abordaje nuevo, que es el abordaje anterior. Miramos aquí, esta es la parte anterior del brazo. Observamos una incisión de 3 centímetros en la parte superior, después del cuello quirúrgico hacia abajo, 3 centímetros en la parte distal. Él traccionaba al húmero, lo miraba con un aparato de intensificador de imágenes, corregía si había varo, valgo o antecurvatum y recurvatum, y pasaba por estos dos orificios esta placa. ¿Entendido? No habría para nada la fractura, conservaba el hematoma de la fractura, solamente pasaba la placa pegada al hueso, 3 tornillos proximales, 3 tornillos distales. Podría quedar por ahí un poquito en curvatura de flexión, o sea, antecurvatum, recurvatum, varo o valgo, menos de 5 grados o hasta 5 grados no interesa. Lo interesa es que aquí yo voy a conservar el hematoma de la fractura. Entonces, si no tengo un clavo intramedular, que es una cirugía cerrada, pues puedo utilizar la segunda opción, esta placa, que se llama la placa puente. Es una placa biológica. Y este profesor, entonces, juntó 100 casos, miró que a las 4, 6, 8, 10 semanas estaba completamente consolidado. ¿Por qué? Porque había dejado el reservorio de la célula de la consolidación. No había eliminado el hematoma de la fractura. Entonces teníamos ahí un buen pronóstico. Se fue a Suiza, a la casa AO, porque este es un profesor AO, y la AO en Suiza le dijo, sí, vamos a reproducir todo esto, lo vamos a estudiar, y después de 2, 3 años ya sacó en su nuevo manual la técnica de cirugía mínimamente invasiva para fracturas diaficiales del húmero. Y es lo que ahora es la técnica convencional para todas las fracturas diaficiales. Podremos encontrar un fijador externo si tenemos lesión de partes blandas. Esto es una tricción, una lesión por arma de fuego. Que no es posible que nosotros usemos implantes en el mismo foco donde está la lesión. Podríamos estabilizar la fractura, podríamos manejar la parte blanda y luego que se ha curado, pues colocar un implante definitivo. Estas son unas placas especiales y estos son unos aparatos ortopédicos que pueden ser para el manejo de lesiones estables. Muy bien, húmero distal, otra zona articular. Entonces yo tengo que mirar al húmero distal y tengo que mirar, si es un grupo A, es un grupo que no lesiona, ¿qué cosa? La superficie articular del húmero. ¿Cómo se van a llamar? Extraarticulares. Entonces el grupo A son extraarticulares. El grupo B, vamos a tener que ya tenemos un compromiso articular. Miren cómo la fractura va al componente articular de la tróclea del húmero, puede estar en su lugar, puede estar desplazada en el grupo medial, en el grupo lateral o en el grupo anterior. Entonces depende si nosotros lo tenemos en B1 para el grupo lateral, en B2 para el grupo medial y para el grupo anterior o frontal. Entonces los desplazamientos van a condicionar que tengamos el patrón de fractura. Y en el grupo C observamos cómo la fractura tiene ya un trazo articular tanto por encima como por debajo de la tróclea y que estas superficies van a ser separadas porque ahí tenemos la inserción de ¿qué músculos? Que hay aquí en la parte medial y lateral, los epicondilios y los epitrocleares. Entonces estos van a separar rápidamente y hacen una fractura muy inestable. Entonces, ¿qué hemos dicho para todas las fracturas articulares? Reducción. Reducción abierta. Reducción anatómica. Principio de estabilidad absoluta. ¿Entendido? Todas las fracturas diaficiales y articulares van a tener el mismo principio. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los grupos anatómicos de clasificación. Nada más. El resto sigue siendo igual.
Ya tenían que el fin de semana haberme leído toda la guía. Nadie se ha leído. ¿Ah? ¿Quién se delega? ¿Leyó la guía? Le faltó tiempo. ¿Ah? Ahora estamos contra el tiempo. Entonces, estas lesiones, ya lo hemos dicho. La lesión del hueso, pues será un hueso de un joven, de un adulto, de un niño, de un anciano. En cada uno de esos grupos vamos a mirar que tenemos que reconstruir la superficie ósea. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las partes mecánicas que tenemos que considerar? Las columnas, la columna lateral, la columna medial y la columna intermedia, que nosotros debemos restituirla, las tres columnas, para observar que esto no quede ninguna superficie incongruente, porque si no va a producir una limitación funcional del hombro. Ya sabemos que es una superficie articular que va a condicionar una lesión importante. Miramos aquí una lesión del grupo B, del grupo C, perdón, compleja. Miren ustedes la estabilidad a través de una placa en el lado lateral, en el lado medial, y aquí es una fractura que ha sido necesaria desprender el olecrano, la osteotomía del olecrano, entonces con el tríceps se levanta todo para mirar la superficie articular y reconstruirla. Hay una clasificación entonces en la cual nosotros podemos evaluar el daño y la movilidad que va a tener estos pacientes, y tendremos que mirar si hay complicaciones precoces o tardías. La movilidad en el grupo excelente, hasta 130 grados, ¿no? Flexión, extensión, 0. Dolor, no ha habido incapacidad funcional tampoco. Entonces este es un grupo excelente de recuperación funcional. Habrá un grupo bueno en la cual ya tenemos un dolor ocasional o incapacidad mínima para los grupos flexores o extensores. La regular, cuando ya tenemos un dolor con la actividad funcional y una incapacidad moderada, y el malo, cuando hay dolor, incapacidad grave. Entonces, la recuperación funcional depende de que nosotros podamos mantener la congruencia articular. Ya sabemos que los tejidos del cartílago articular se van a regenerar, ¿o no? Sí. No se regeneran, pues. El cartílago hialino de la superficie articular no se regenera. Entonces ya, si nosotros tenemos un trazo o varios trazos en el daño articular, son como cicatrices que a la flexión y a la extensión van a tener un roce, van a tener una presión, y vamos a tener información propioceptiva. La información propioceptiva, ¿por dónde va? ¿Cómo es que yo somatizo el dolor? Siento el dolor. Todos los órganos propioceptivos están en la cápsula articular, están en el cartílago articular, y son transmitidos a la médula espinal, al grupo posterior. Sensibilidad profunda consciente, el haz cuneiforme y el haz delgado, que ustedes lo estudiaron como el haz de Gol y de Burgage, que viajan a través de los meniscos y van a ir al área 312 del cerebro, y ahí se hacen conscientes. Pero si están en el grupo lateral, donde están los espinotalámicos o los espinos cerebelosos, son sensibilidad profunda, inconsciente, que se va a quedar por ahí. No lo voy a tener consciente, no va a ser somático el dolor. Entonces, no hay forma de recuperar el cartílago, no existe. Inclusive la célula madre. Yo hice un estudio el año pasado en fracturas complejas del grupo 5 y 6 de rodilla, de Chasker, que vamos a ver más luego, y ninguno de esos funcionó con una expectativa como la que nosotros nos habían informado, que podría aliviar el dolor. Entonces no hay nada en la recuperación del cartílago. Cartílago dañado es un cartílago que tengo que dejarlo lo más congruente posible, porque si lo dejo congruente va a ser una artrosis temprana, incapacidad funcional, como vemos en este grupo, y por lo tanto será candidato a un reemplazo articular. En nuestro medio no hay experiencia en reemplazos articulares de codo, pero sí en otros centros. Muy bien, fracturas solamente de la parte articular del cóndilo o de la epitróclea, que podríamos nosotros mirar aquí. Puede ser posible que también hagamos osteosíntesis, ¿no? Osteosíntesis con placa, con tornillos, con
ubicación de una placa en la columna lateral para el epicóndilo o la columna medial para la epitróclea. Fracturas entonces de la epitróclea rápidamente son desplazadas por la acción que tienen los músculos epitrocleares. Puede ser una no desplazada, un desplazamiento mínimo, podría introducirse en la superficie articular o podría estar asociado a una luxación. Entonces estas condiciones van a permitir que tanto el epicóndilo como la epitróclea o el olecranon, que son fracturas articulares, tengan la misma disposición que hemos dicho. Fracturas articulares igual, reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta. Entonces no hay otra elemento. Pero cuando estas se acompañan de una luxación del codo, ahí la cosa está más grave. Si es una luxación anterior o una luxación posterior, nosotros tenemos que mirar cómo podría lesionar, si es una luxación posterior, al olecranon, fragmentarlo, o si es una luxación anterior, fragmentar la apófisis coronoides. Tanto el olecranon como la apófisis coronoides son superficies articulares. Y ya dijimos hace un momento, si son superficies articulares, pues la reducción tiene que ser abierta, tiene que ser una aplicación rígida, estabilidad absoluta. Si aquí nosotros tenemos las fracturas del olecranon, no va a ser aquí este patrón que hemos dicho. Por eso les dije hay algunas excepciones. Las fracturas del olecranon son fracturas articulares, pero que no van a ser posibles corregidas con placa y tornillos. ¿Con qué se va a corregir? Con un sistema que se llama la banda de tensión, que lo vamos a ver luego. Entonces, en el olecranon hay un músculo potente que termina en el olecranon, en el pico del olecranon. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Qué músculo? ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Ah? En la coronoides hay otro músculo potente, olecranon y coronoides. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Anconio. ¿Sí? Oiga, son los potentes flexores y extensores del codo. En el olecranon, el tríceps braquial, potente extensor, el único extensor que hay. Y en el apófisis coronoides, el músculo braquial, que ustedes lo estudiaron como braquial anterior, que no existe. Pues el músculo braquial es un músculo solo. Si dijera yo braquial anterior, pues pensaría que hay un braquial posterior y no hay, ¿no? Entonces, estos dos músculos me desplazan en un segundo la fractura, igual como los músculos epicondilios o epitrocleares. Entonces hay que tener cuidado ahí en los desplazamientos. Si hay un desplazamiento anterior, posterior, lateral o medial, ya sabemos que están los nervios ahí. Me puede comprimir al nervio cubital, al nervio mediano o al nervio radial. En una luxación de codo, en cualquiera de sus formas, yo tengo que tener pues una eventual estudio radiológico o tomográfico para poder mirar si esto acompaña de una fragmentación que haga posible o no reparar la estructura articular. Entonces, miren ustedes, una placa para la coronoides, tanto en la base como en el pico, podemos encontrarlo aquí para mirar la clasificación de los tres grupos de fractura para la apófisis coronoides, ¿no? Entonces, ya sea el grupo 1 de abulsión o el grupo 3 en la cual está comprometida la base de la coronoides, todas son de indicación quirúrgica porque son superficies articulares. ¿Qué complicaciones podríamos tener? Una miositis osificante en el caso de compromiso de la inserción muscular, parálisis del nervio cubital cuando hay un desplazamiento medial, artrosis postraumática. Pero así como en el codo del adulto existe un trauma que ocasiona estas fracturas, en los niños vamos a mirar que hay una tracción del codo a través del antebrazo. El niño pequeño, hasta los 2 años, pues alguien lo puede sujetar de la mano y lo jala y lo pone a otro lugar, el llamado codo de niñera, que va a lesionar, va a producir una salida de la cabeza del radio. ¿De quién? Del ligamento anular. Entonces, entre el grupo de los 2 primeros años hasta los 6 años podríamos tener una eventual luxación de la articulación radio-cubital proximal por salida de la cabeza del radio a través del ligamento anular.
Luego de los 4 a 6 años o más, el ligamento comienza a tener un engrosamiento circunferencial que ya no hace posible de que el radio salga. Entonces el codo niñera solamente es en este grupo de edad. ¿Qué cosa hay que tener entonces aquí en relación al tratamiento? Que hay que mantener una tracción del eje longitudinal del antebrazo, y cuando hayamos traccionado vamos a centrar con un movimiento de supinación y flexión el codo. Con este movimiento de supinación y flexión que nosotros hacemos en forma rápida, introducimos la cabeza del radio dentro del ligamento anular. Y ahí se acabó el dolor y se acabó el llanto del niño. Tenemos que tener muy presente el traumatismo de pronación dolorosa en este grupo de niños. La fractura del olecranon que habíamos señalado, miren cómo compromete al cartílago. Puede ser una fractura transversa del grupo A, una transversa impactada del grupo B, una fractura oblicua del grupo C, una fractura conminuta para el grupo D con una complicación importante de la superficie articular, una oblicua distal o una fractura más luxación. Entonces el olecranon puede fragmentarse en muchas variedades. Cualquiera que sea de ellas, la reducción sigue siendo la misma: reducción abierta, reducción anatómica y estabilidad con la banda de tensión. Este es el principio de la banda de tensión o banda de tirante. Los clavos están fijos, van de la superficie del olecranon a la base de la coronoides, 2 clavos en este sentido, y un alambre 8 tensado por la parte medial y por la parte lateral para hacer una coaptación de las superficies articulares. Esta es otra fractura también cercana al codo, que son las fracturas de la cabeza radial. Este mecanismo se produce por una caída con la mano extendida o el codo extendido en valgo, en la cual hay una compresión de la cabeza del radio sobre el cóndilo humeral, y se puede fragmentar en el tipo 1, como vemos aquí, una fractura marginal; en el tipo 2, cuando hay una fractura desplazada; cuando hay una fragmentación para el grupo 3, o cuando se asocia a una luxación posterior en el grupo 4. Entonces la cúpula radial, miren ustedes la complejidad que puedan tener. Si nosotros se asocia a un grupo 3, que es conminuto, o a un grupo 4 en la cual se luxa el radio, podríamos tener también un compromiso serio de restaurar la cabeza del radio, y por lo tanto ya son indicaciones de una artroplastía de la cabeza del radio. Aquí en este hospital, en el grupo de cirugía de miembro superior, hacen reemplazos de esto. Ya veremos por ahí algún caso para poder tener claro el patrón mecánico del codo. Si yo le sacara la cabeza radial, y lo dejara ahí, tendríamos un desbalance mecánico. Y esto solamente está indicado en gente mayor. Por ejemplo, un paciente de 70, 80 años, bueno, ya no hace una actividad importante como lo puede hacer un obrero de una edad promedio. Entonces, si yo dejo a un paciente con edad promedio sin cabeza de radio, voy a tener un desbalance del codo, posiblemente se me vaya a un codo valgo, me vaya a hacer un síndrome cubital y me vaya a causar más incapacidad funcional del codo. Por eso es que es necesario en estos pacientes hacer un reemplazo articular o tratar de conservar la cabeza hasta donde sea posible. Fractura del antebrazo, hay que mirar. El antebrazo, radio y cúbito lo podemos dividir. La parte proximal, que ya lo hemos estudiado, cabeza del radio, olecranon, la parte diaficiaria y la parte distal. Entonces, en las fracturas del antebrazo proximal ya hemos visto la clasificación para las fracturas articulares del grupo A. Todas son fracturas en A1 de un solo trazo, en el A2, del cúbito, en el A2 del radio, y en el A3 del radio y cúbito, que va a comprometer alguna fragmentación importante. En el grupo B nosotros vamos a mirar que ya tenemos una fractura de la superficie articular del olecranon, de la coronoides, de la parte marginal del radio o componente articular y extraarticular. En el grupo C tenemos una combinación importante de toda la superficie que corresponde a la apófisis coronoides, al olecranon y a la cabeza del radio.
Entonces es lo mismo que habíamos estado hablando, pero que esto está centrado a la clasificación funcional que hace la O, en la cual ya hay parámetros mucho más específicos para poder hacer la reducción de ellos. Existen algunas variantes, por ejemplo, las fracturas del cúbito proximal asociados a una luxación de la cabeza del radio se va a llamar la luxofractura de Montella. Luxofractura de Montella, que nosotros podemos mirar cómo la luxación del radio puede ir a diferentes lugares. Si miramos el tipo 1 es una luxación anterior, si miramos el tipo 2 es una luxación posterior de la cabeza del radio. Si miramos el grupo 3 es una luxación que va a tener una proyección hacia la parte lateral. Y el grupo 4 nosotros vamos a ver que es una luxación anterior de la cabeza del radio. Entonces en cada una de ellas nosotros tenemos que pensar cuál es el tratamiento para este tipo de fracturas. Si es una fractura que ya comprometió una articulación, en este caso la articulación radiocubital proximal, y la fractura es una fractura diaficiaria del cúbito, nosotros tenemos que pensar, ¿es una fractura que lo voy a considerar como articular o diaficiaria? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Quién dice? Algo de lo que ya hemos hablado en la clase anterior. ¿Qué les dije en la clase anterior? Que las fracturas del antebrazo, fractura del radio, fractura del cúbito, que hay que considerarlas como si fueran fracturas articulares. ¿Por qué? Porque si no las trato así, ¿qué me va a quedar? Compromiso de la radio cubital que me va a bloquear la pronación y la supinación. ¿Ven cómo no han leído la primera clase? Señorita, despierte. ¿Ah? Voy a traer agua helada. Al que se duerme le voy a un balde de agua helada. ¿Está bien? Estamos zombies todavía. ¿Ah? Parecen las 5 de la mañana. Fractura del radio cúbito, ¿no? Son consideradas articulares. Entonces tengo que considerarla como si fuera una fractura articular. ¿Entendido? ¿Qué le voy a hacer? Osteosíntesis del cúbito, placa y tornillos. Solamente con hacer osteosíntesis automáticamente se reduce la cabeza del radio. No puedo reducir la cabeza del radio sin tener la fractura. Imposible. Primero tengo que estabilizar al cúbito y luego hacer la maniobra supinadora para introducir la cabeza del radio dentro del ligamento redondo. El ligamento redondo aquí no se ha roto. El producto traumático de la fractura del cúbito permite de que posiblemente salga la cabeza del radio y se vaya hacia anterior, hacia posterior, hacia lateral, etc. ¿Entendido? Entonces, el tratamiento de estas fracturas, que son elementos traumáticos producidos por golpes directos o indirectos cuando hay una hiperpronación o una hiperextensión con una fuerza supinadora del antebrazo, vamos a encontrar que se producen estas lesiones. Luxofractura de Montella. Entonces primero estabiliza el cúbito. Claro, si no, no Y puedo hacer luego- la reducción del radio. Luego la supinación del Supinación y flexión para mantener eso. Entonces, observamos aquí que si no corrijo, ¿no? Con placa y tornillos es imposible reducir la luxación. Entonces, fracturas del antebrazo, igual como si fuera una fractura articular como hemos visto. ¿Ya? Pero despierten, porque si no... Lo contrario, si yo tengo ya una fractura, no del cúbito, sino tengo ya una fractura del radio, ¿qué va a pasar? Que se rompe el complejo ligamentario radiocubital distal. O sea, tengo una fractura del radio más una luxación distal radiocubital. Entonces aquí nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Colocar una osteosíntesis, reducción abierta, reducción anatómica, placa y tornillos en el radio y luego reducir la separación que vemos aquí una separación entre el radio y el cúbito. Se han roto los ligamentos radiocubitales distales. Aquí hay un complejo entre la estiloides cubital y la primera fila del carpo piramidal, cúbito piramidal, y tenemos que fijar tanto el radio con placa y tornillos como un clavo que estabilice la articulación radiocubital distal
por lo menos 10 semanas, en la cual se fibrosa el complejo ligamentario. Y luego una actividad de terapia recuperacional, física, rehabilitación, para movilizar al antebrazo. Entonces, los traumas de estas lesiones, tanto de Montella y de Galeazzi, son por traumatismos muy intensos. Miramos la lesión de partes blandas que hay. Tenemos que hacer un tratamiento inicial con antibiótico, profilaxis antibiótica, antitrombótica, si hay patrones de trombosis o criterios menores, y poder reducir la inflamación para luego entrar a hacer la osteosíntesis. Placa y tornillos, placa de compresión dinámica, podría ser placas bloqueadas si son huesos osteoporóticos, y el clavo de Kirchner que fija esto, pues debe estar ahí por lo menos hasta que haya una reestructuración de todos los tejidos blandos, que ocurre de la 6ª semana para adelante. Ahora, fracturas diaficiales. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Es lo mismo que hablábamos para las fracturas diaficiales de número. Fragmentos con trazo con un solo nivel, cuña fragmentada y más de 3 o 4 fragmentos entreradiales para el grupo C. Es la misma clasificación. Entonces podemos mirar en el grupo A1 que solamente hay una fractura del cúbito, el radio está intacto. Aún así, el desplazamiento va a ser significativo y tenemos que hacer osteosíntesis. En el B, en lo contrario, vamos a ver una fractura del radio y el cúbito intacto, una fractura de ambos en el grupo A3. En el grupo B, la cuña que puede estar en su lugar, puede estar desplazada, puede estar fragmentada y rotada. En el grupo C tenemos fracturas de compromiso polifragmentario o segmentarios, tanto a nivel del radio como del cúbito. Entonces, el mismo patrón, fracturas diaficiales en el radio y el cúbito tenemos que tratarlas como fracturas articulares. A estas no las puedo dejar ni siquiera milímetros de desplazamiento, porque esos milímetros me van a bloquear, ¿qué cosa? La pronación y la supinación. Entonces vamos a mirar que existen también clavos intramedulares, no hay disponibilidad en nuestro medio, creo que Colombia nada más tiene estos clavos, pero después no hay en otro país de Sudamérica, pero existen clavos intramedulares que podremos fijarlas en la parte proximal y distal, pero eso no es lo frecuente. La osteosíntesis debe ser una osteosíntesis con estabilidad absoluta, reducción anatómica de todos los fragmentos, y estas son las placas que en algunos casos se utilizan como las placas bloqueadas para huesos osteopédicos o osteoporóticos. Entonces el patrón viene a tener con estas placas y tornillos una consolidación importante y permite hacer una rápida recuperación funcional posterior a la cirugía. En la fractura del radio distal, ¿qué cosa hay que entender? Primero, la radiología del extremo distal del radio. ¿Qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar una estiloides cubital, una estiloides radial, una sindesmosis radiocubital, y luego la primera y la segunda fila del carpo, cómo debe estar orientado para observar cada una de las mediciones que voy a mirar. En el lado radial, la báscula radial, con una inclinación de 23 grados, podría tener un promedio de 13 a 30, la báscula de la fila palmar del carpo, la báscula medial en el cúbito, en el complejo ligamentario, cómo va a estar la congruencia articular y cuáles son los ligamentos que tengo que estudiar ahí. Entonces el complejo ligamentario va a ser importante porque me podría lesionar en la lesión del ligamento escafolunar, escafoides con la superficie externa del radio. Me podría lesionar el ligamento del escafoides con el ganchoso, el fibrocartílago triangular de la estiloides cubital y una fractura del escafoides. Entonces, estos complejos asociados a una fractura del radio van a aumentar la incapacidad funcional y también van a hacer posible que tengamos un pronóstico diferente. Todas las caídas de radio distal que van a ocasionar la fractura, especialmente la fractura de Coles, son las producidas con caída, ¿no? Con la muñeca apoyada a la palma de la mano y haciendo una flexión forzada del dorso de la mano, dorsiflexión. Pero vamos a ver que hay otras fracturas, como las fracturas de Smith o las fracturas de Coles o las fracturas
de coles invertida que ya no son con mecanismo de dorsiflexión. Entonces vamos a encontrar que en lugar de apoyar la palma de la mano, vamos a apoyar el dorso de la mano. Fracturas de coles va a tener entonces un desplazamiento importante en la caría articular cuando compromete la superficie articular. ¿Cuándo va a comprometer la superficie articular? Cuando son huesos osteopénicos o osteoporóticos que no resistan el impacto del hueso escafoides y semilunar. Pero si son huesos compactos, posiblemente tengamos que tener fracturas de alta energía en esqueletos de mayor densidad, como son los adultos jóvenes o los adultos mayores. Y generalmente en pacientes jóvenes son fracturas extraarticulares que no comprometen la superficie articular. Tenemos el patrón de fractura para el componente extraarticular, que no ha lesionado nada de las superficies, pero sí en el grupo B y en el grupo C. Igual como los otros grupos, vamos a tener fracturas que pueden comprometer la región dorsal, en la cual se llaman la fractura de Barton o las fracturas palmares invertidas, las fracturas articulares simples en el C1, en el C2 con una multifragmentación y en el C3 polifragmentarias. Superficie articular dañada, cartílago lesionado. ¿Qué secuela? Dolor. Artrosis moderada, leve o severa. ¿De qué va a depender? De que nosotros tengamos aquí que reconstruir al máximo la superficie articular. La clasificación de la O es una clasificación importante para el diseño de la planificación preoperatoria, pero tenemos esta clasificación, que es una clasificación antigua, pero que todavía se usa en algunos hospitales de Europa, que es la clasificación de Melón, y que esta clasificación está basada en el concepto de las columnas de soporte de carga. Entonces habrá una columna en el radio, una columna radial en la parte más lateral del radio, en la parte medial del radio y en el cúbito. Entonces 3 columnas que soportan la carga. Aquí va a estar el escafoides, aquí va a estar el semilunar y acá está el complejo ligamentoso triangular. Entonces reconstruir la lesión a través de la impactación del escafoides o del semilunar sobre la columna lateral, la columna medial o la columna cubital va a ser pues una tarea del cirujano que hace esta parte del esqueleto, los cirujanos de mano, y que van a tener que utilizar no solamente el material de osteosíntesis, sino también injerto, autoinjerto o aloinjerto, porque en el momento del impacto esto se va a achatar, se va a comprimir y se va a perder altitud en la estiloides cubital o en la radial o en la estiloides cubital. Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación porque es una clasificación muy funcional para ver la integridad de las columnas. Si son fracturas extraarticulares, pues un aparato de yeso con una tracción. Si es en adultos, veamos aquí cómo está colocado el aparato de yeso en desviación cubital y en flexión. Si son en niños, también hay que tener cuidado con el manejo porque tenemos que tener ahí en cuenta la fisis de crecimiento. Si es un compromiso de la fisis, hay que tener claro los conceptos, informar a los familiares que podría haber una secuela. Podrían haber lesiones muy complejas en las cuales podrían utilizarse la presencia de clavos. Ustedes pueden leer la técnica de Capagni, es una técnica de clavos percutáneos. El paciente ha sido sometido a una tracción en sala de operaciones bajo anestesia, se hace la reducción de la fractura que vemos aquí, es una fractura compactada, impactada, se hace una tracción y se estabilizan sin abrir el foco de fractura la presencia de 3 clavos. ¿A dónde se están dirigiendo? A la cortical medial. Y posiblemente le pueda colocar un fijador externo para mantener la distensión de los ligamentos, porque si no podría nuevamente colapsarse la fractura. Entonces ya es una técnica no invasiva, no hay que abrir, no hay que hacer nada, solamente clavos percutáneos y un fijador externo para mantener la tracción. Miramos después de unos meses cómo estas fracturas han ido muy bien y la recuperación funcional en el radio está ok, pero miren la fragmentación del cúbito. Hay una fractura con mucha conminución de la cabeza y el cúbito que hace pues una incongruencia. Miren la separación que hay aquí. Entonces
hay una técnica en la cual se hace una resección de la cabeza del cúbito, va a existir una desviación cubital importante, posiblemente lesión del complejo de estabilización lateral del radio, pero no hay otra cosa que hacer. No hay cúbitos de reemplazo, como hay para otros huesos. Hay injertos que son huesos de cadáveres que podemos reconstruir la tibia, el fémur, la parte trocantérica del fémur, la parte articular del fémur distal, pero para estas lesiones no hay. Entonces, son lesiones muy complejas en las cuales nosotros tenemos que tener una necesidad de hacer las cosas bien. Estas son las placas de osteosíntesis, que son las placas bloqueadas. Miramos aquí este agujero, es un agujero combinado para placas bloqueadas, tornillos de bloqueo o tornillos convencionales. Y esta es la cirugía no invasiva con un fijador externo y tornillos percutáneos que podemos colocar, o se pueden colocar una placa más clavos de Kircher. Son elementos combinados que de necesidad del cirujano podríamos usar. Entonces, esta es la fractura. Miren ustedes, las básculas radial y palmar están completamente alteradas. Aquí se ha reducido, se ha recuperado. Esto es una placa multifuncional en la cual se ha hecho una reconstrucción por el lado palmar y por el lado dorsal de la fractura, en fracturas muy complejas. Entonces, siempre las fracturas articulares van a tener problemas por la condición propia de lesión del cartílago. Y habrá una fractura dentro del radio, del radio que hay que tener en cuenta, que es la fractura del escafoides. El escafoides es un hueso que tiene una circulación prestada, y donde va a estar la red vascular en la porción central del escafoides. Entonces, esta irrigación pobre que tiene el escafoides hace posible que nosotros tengamos un compromiso importante en el hueso esponjoso del escafoides. Podríamos tener una necrosis del escafoides. Entonces, son lesiones que van a tener también una clasificación, ya sea del polo proximal, del polo distal o del centro del cuerpo del escafoides. Hay unos estudios biomecánicos que ustedes pueden consultar, la biomecánica de la fractura del escafoide de Friedman, en la cual menciona que hay una diversa fuerza mecánica de la lesión producidas con el mismo mecanismo de la fractura del radio distal, o sea, apoyo con flexión palmar y otras con apoyo dorsal. De acuerdo a eso vamos a tener que la secuencia de los ligamentos palmares o dorsales, que van a ser ligamentos que estabilizan a este complejo y a los movimientos de pronación y supinación, hagan posible que tengamos una mayor complejidad de esta fractura del escafoides. Radiografías antero-posterior, oblicuo, laterales, podríamos tener una tomografía o una resonancia, siempre en el trayecto de la evolución. No es que con un mes nosotros digamos ya no hay compromiso vascular de este hueso. Podría aparecer hasta las 8 o 10 semanas la necrosis del escafoides, de los grados de desplazamiento, tanto en la porción central como en el polo proximal. Entonces, hay una clasificación para mirar la ubicación de la fractura del escafoides. Puede ser del tubérculo, una fractura incompleta. Para el grupo A, el grupo B son fracturas oblicuas, tanto de la parte distal, de la parte media o de la parte proximal, o una transescapoperilunar en relación a todos los huesos de la primera fila del carpo. Podría haber retardo de consolidación, pseudoartrosis, unión fibrosa, para determinar una no consolidación del hueso del escafoides. ¿Qué se hace cuando hay una fractura del escafoides? Si está en su lugar, o sea, no está desplazada, un aparato de yeso. Pero si está ya desplazada, tenemos que hacer una reducción quirúrgica. Entonces, la reducción quirúrgica son con estos tornillos que no tienen cabeza. Los tornillos de Herbert son tornillos que van a ser introducidos por un polo, llegan al otro polo, hacen la compresión porque son tornillos roscados a ambos lados y estabilizan la fractura. Dentro de la clasificación de las fracturas, nosotros debemos observar que esta es la de mayor complejidad en su tercio medio. Muy bien. ¿Qué otra fractura podremos tener? Aparte del escafoides, la fractura del trapecio. La fractura del trapecio y la base de la base del primer metacarpiano son complejas, porque aquí las superficies articulares van a dar una incongruencia
en la silla de montar que hace posible que nosotros tengamos una enfermedad que se llama la risartrosis, que es una enfermedad del cartílago del primer dedo. Podrían aparecer fracturas en los otros metacarpianos, diaficiarias o articulares de las falanges proximales, medias o distales, en la cual la reducción tiene que ser con estos implantes. Esta es la reducción que nosotros podemos mirar con placa y tornillos. En nuestro medio, nosotros tenemos en miembro superior todos estos implantes que tienen 1.5 de diámetro los tornillos para falanges o de 2.0 para metacarpianos. Son placas muy pequeñitas, pero hay que fijarlas, porque si nosotros no recuperamos la longitud de los metacarpianos, vamos a tener una mano completamente disfuncional. Y ustedes saben que la mano pues, es importante para nosotros poder tener una actividad de prensora o de pinza de la mano. En la clasificación de las fracturas perilunares podríamos saber una disociación escafolunar, como la que muestra aquí, una separación entre el escafoides y semilunar, una dislocación con ruptura de los ligamentos palmares o una fractura asociada a lesión también del radio. Entonces, son fracturas de la primera fila del carpo que hay que tener en cuenta para la reducción. Como todas fracturas, reducción abierta, reducción anatómica. Podemos fijar un metacarpiano con el otro en el caso que tengamos una secuela grave de fracturas en la cual la reducción es importante mantenerla, como es esta fractura de Bennett o de fractura de Rolando del primer metacarpiano. Fractura de la base articular, las placas especiales y los tornillos que vemos ahí. Muy bien, en miembro superior entonces hay muchísimas cosas más. Este es un resumen de resumen. ¿Ah? Tienen ahí su guía para leer toda la noche. Dijo fractura de Bennett. Bennett o Rolando. Creo que no es Rolando. ¿Qué es? Depende de una fijación. Fractura de Bennett o Rolando.